A ver estos ejercicios, voy a resolverlos completamente para que puedan corregir lo que sea necesario. Hay que resolver los siguientes triángulos rectángulos. Son 3 ejercicios en total. En el primero tenemos esta información, el ángulo E. Ángulo E de 56 grados, acá está el ángulo E de 56 grados. Y también tenemos el lado AB que mide 4,24. AB es este, 4,24. En este caso no puse unidades, vamos a colocar centímetros. Aunque en realidad no es tampoco súper importante, pero para tener en cuenta que se trata de un lado. Ahora bien, esa es la única información que tengo. Lo que vamos a hacer es colocarle los nombres a los lados. Por ejemplo, este lado, el más largo, es la llamada hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Mientras que este es un cateto y este también es un cateto. Ahora bien, si estamos hablando de este ángulo, este es el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque vamos a usar algunas fórmulas, ¿sí? Las fórmulas eran el seno de un ángulo, que es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. También tenemos la fórmula del coseno de un ángulo, que es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y también tenemos la fórmula de la tangente de un ángulo, que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Ahora bien, nosotros sabemos cuánto mide el cateto adyacente y sabemos cuánto mide el ángulo. O sea que tenemos, por así decirlo, esta situación. Sé cuánto mide el ángulo, sé cuánto mide el ángulo, sé cuánto mide el ángulo y también sé que el cateto adyacente mide 4,24. Este cateto mide 4,24, este cateto mide 4,24. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar o esta fórmula que tienen, como ven, una sola incógnita. Esta tiene dos incógnitas, entonces no nos va a servir esa. ¿Cómo lo continuamos? Bueno, vamos a, por ejemplo, trabajar eh, con esta relación trigonométrica. La vamos a escribir por acá, ¿sí? La voy a agrandar un poquito. No, mejor no la voy a escribir ahí, vamos a trabajarlo acá mismo. Vamos a trabajarlo acá mismo. En vez del ángulo, acá está el ángulo, pero en vez de colocar el ángulo vamos a poner la medida de nuestro ángulo, que es 56 grados. Entonces ponemos tangente de 56 grados equivale a... El cateto opuesto es el que está enfrente, es el BC, ¿sí? No sabemos cuánto mide, por eso voy a poner cateto BC. Dividido por el cateto adyacente que mide 4,24. Vamos a poner 4,24 centímetros. Y esto lo resolvemos de la siguiente forma. Esta operación hay que ingresarla en la calculadora y vamos a escribirlo, tangente de 56. El resultado es 1,482, o sea que ponemos 1,48. 1,48 es igual al segmento BC dividido 4,24. Esto lo vamos a dejar igual, por lo tanto. Y lo que hacemos es tomar esta división y pasarla multiplicando al otro miembro. Vamos a escribir entonces 1,48, pero que lo vamos a multiplicar por 4,24, que como dijimos lo vamos a pasar para este lado. Ahora, esto es igual a el segmento BC, que lo vamos a dejar en donde estaba, igual al segmento BC. Hacemos esa última operación, la cual es 1,48 multiplicado por 4,24. Esto es 6,275, o sea que lo vamos a redondear en 6,28. Vamos a escribir entonces la medida de este lado, 6,28 centímetros es la medida del segmento BC. Ahora bien, habíamos usado esta fórmula porque al reemplazar la información, la única incógnita era el cateto opuesto. Pero esto también ocurría en este ejercicio, en donde sé cuánto mide el ángulo, sé cuánto mide el cateto adyacente y no sé cuánto mide la hipotenusa. Vamos a reemplazar la información. El ángulo mide, como lo tenemos acá, 56 grados, o sea que vamos a colocar el coseno de 56 grados equivale a... Arriba va el cateto adyacente, pero nosotros sabemos cuánto mide el cateto adyacente. Mide 4,24. Quiere decir que acá, arriba, donde está el cateto adyacente, vamos a reemplazar 4,24 centímetros. La hipotenusa no sé cuánto mide. Como podemos ver acá no tenemos el valor, la medida de la hipotenusa. Entonces, o bien podemos poner X, o podemos poner H, o podemos poner el segmento. En este caso el segmento, la hipotenusa, es el segmento que va desde A hasta C. Es el segmento AC. Segmento AC.
Esta ecuación la resolvemos principalmente resolviendo esto en la calculadora. Vamos a escribirlo un poquito por acá, ya que reemplazamos la información. Ahora vamos a usar la calculadora y poner coseno de, vamos a poner coseno de 56 grados. Esto es 0,559. Esto lo vamos a redondear en 0,56. 0,56 nos queda de este lado. Es una casualidad que sea el ángulo de 56 grados y justo me haya quedado 0,56. Es una casualidad que muy pocas veces se va a dar. Acá vamos a dejar la misma situación y ahora queremos despejar el segmento AC, pero no puedo pasar esta. A mí me gustaría pasar este número para allá y listo, ya dejamos sola a esta incógnita, pero no se puede. Lo que hay que hacer cuando hay una división, lo único que se puede hacer es pasar esto que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. O sea que me va a quedar 0,56, pero que lo multiplicamos por el segmento AC. Y acá me queda 4,24 centímetros. Luego de hacer eso, ahora me encuentro con una multiplicación en donde puedo pasar este número. Recordemos, cuando hay una multiplicación, puedo pasar cualquiera de los dos para el otro miembro. Pero cuando hay una división, solamente puedo pasar el denominador, el que está abajo. Entonces, bueno, vamos a terminarlo de este modo. 0,56 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a escribir 4,24 centímetros, pero dividido por el 0,56, que lo pasamos para allá. De este lado solamente nos queda el segmento AC. Esta división me va a dar finalmente la medida del segmento AC. 4,24 dividido 0,56. Esto da como resultado 7,571, o sea que escribimos 7,57 solamente centímetros. Ahora bien, ya tenemos la medida de todos los lados, porque si vemos un poco más ampliamente, teníamos este lado, calculamos un lado, calculamos el otro lado, y ahora lo último que quedaría por hacer es calcular la medida de los ángulos interiores. Un ángulo ya lo conocemos, que mide 56 grados. El otro ángulo, mide 90 grados. Y por último, este ángulo no sé cuánto mide. Entonces hay que recurrir a una propiedad muy importante de los triángulos, que es que los tres ángulos suman un total de 180 grados. O sea, el ángulo de 56 grados, el ángulo de 56 grados, más el ángulo de 90 grados, más el ángulo F, desconocido ángulo F, equivale en total a 180 grados. Y de esa forma quedó una ecuación en donde vamos a poder averiguar cuánto mide el ángulo F. Para ello vamos a sumar 56 más 90. Esto nos queda 146. Y acá tenemos F. Y acá tenemos 180. Y lo que hacemos para terminar es 146 que está sumando, lo vamos a pasar restando al otro miembro. 180 grados menos 146 grados. Y ahí tenemos el ángulo F. El ángulo F mide un total de 34 grados. Esa cuenta da 34. Y ahí tenemos entonces finalmente el ángulo que nos faltaba calcular. Así se resuelve un triángulo rectángulo.